Hola chicos, ¿cómo les va? A continuación vamos a comenzar la unidad número 2 de nuestra materia. Con esta actividad comienza la guía número 2. Se llama La danza y su contexto. Vamos a ver ante la danza cómo se manejó con los diferentes contextos de nuestra sociedad. Se dice que cuando eran los orígenes de la danza comienza sirviendo para darle ánimo a los guerreros o para un cortejo amoroso o para ejercitarse físicamente. Es aquí que aparecen las danzas pírricas, las cuales eran danzas que ejecutaban los guerreros antes de comenzar una guerra. Por ejemplo, por ahí los que han visto alguna vez un partido de rugby, la gente de Nueva Zelanda, de las Islas Fiji, de aquellos lugares, ellos hacen comúnmente una danza que se llama el haka y que la ejecutan antes de comenzar a disputar un partido de rugby, ¿sí? Entonces es como declarar la guerra al equipo contrario. Bueno, ese es un tipo de danza pírrica. Esos fueron en los orígenes de las danzas. Los primeros en reconocer la danza como arte fueron los griegos, en donde su práctica ligada al culto cumplía una función de comunicación y cohesión social, digamos. Era la forma de unir al pueblo para la iglesia, digamos, para los dioses. Luego, en la antigua Roma, la danza empieza a perder ese valor social y religioso que le daban en Grecia, donde empezó a considerarse a la danza como un inconveniente en los hombres, eh, donde no los hacía quedar muy varoniles. Entonces empezó a surgir esa cosita que le dan a los varones por ahí ejecutar danzas. Bueno, eso existe desde la antigua Roma. Ahora vamos a ver la danza en la Edad Media. La danza en la Edad Media estuvo muy apartada de las demás artes, llámese pintura, música, todo eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad cristiana de aquella época se encontraba cargada de connotaciones sexuales o pecaminosas, es decir, que era un pecado bailar, mover el cuerpo ante personas y ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia rechazaba todo cultivo del cuerpo con fin estético. Es decir, para la iglesia bailar era un pecado y tal vez como se ejecutaba con el cuerpo, moviendo extremidades, cintura y todo ese tipo de cosas, para la iglesia resultaba ser pecaminosa. Entonces fue como separada de la acción social. Pero el pueblo siguió bailando en sus celebraciones, es decir, cuando festejaban o un cumpleaños o el Día del Pueblo, ¿sí? Alejado de la realeza, ¿sí? Era más un movimiento popular. Es aquí cuando nace lo que conocemos hoy como folclore, la danza popular. En este momento es cuando nace la danza popular, ¿sí? Las únicas danzas que se reconocían eran las danzas llamadas de la muerte. Suena así como muy drástico, pero no era tanto. Eran las danzas tipo pasacalles, como procesión, digamos, donde recorrían calles y plazas. Lo vamos a ver como por ahí en algunos videos vemos cómo festejan la Semana Santa en España, con marchas y ese tipo de cosas, que es muy importante, pero ese tipo de danzas es la que se ejecutaban en la Edad Media. La clase siguiente vamos a seguir viendo otras edades. Lo que yo quiero es que ustedes vayan haciendo un resumen de lo que les va quedando entre las danzas en su origen, en la antigua Grecia, y en la Edad Media. Estas dos etapas, vean, ahora armen un resumen de estas dos etapas, me lo mandan nuevamente al mail, que es Jesús Alejandro Morales 77 @gmail
Y en las clases siguientes vamos a seguir viendo otras edades. Esto va dentro de la carpeta que ustedes van teniendo de la materia, así que le sacan una fotito y me la envían, o bueno, la que esté trabajando Word, en la compu, me manda el Word que ha hecho. Bueno chicos, les dejo un gran abrazo, que estén muy bien y seguimos en contacto.